Bueno, bienvenidos a este panel especial que se llama El sector industrial y el de bienes de capital en la postconvertibilidad entre la expansión y la debilidad de la sustitución de importaciones, que nos van a acompañar María José Castells, Rubén Fabricio y Martín Shor. Bueno, la idea es discutir la dinámica de la actividad industrial de 2003 hacia el presente y también poner foco en el sector específico de la rama de bienes de capital, discutir la dimensión de la sustitución de importaciones, identificar también un poco el concepto de industrialización. Bueno, un poco la propuesta de mi exposición, breve, va a ser contar el desempeño externo de la industria argentina, un poco el marco de lo que fue, que permite estudiar el sector de bienes de capital y no solo, digamos, uno podría ver esto en varios otros sectores. Si querés. Bueno, la primera es una línea de más largo plazo de qué fue lo que pasó con la industria en los 90 y a partir de 2002 hasta la actualidad. Nosotros ahí lo que identificamos son un quiebre, por empezar, bien claro, uno podría decir hay dos etapas, pero yo empiezo a pensar que aparece una tercera etapa. Entonces, un poco qué fue lo que pasó con la política económica a partir en todos estos años, en los 12 años de kirchnerismo. Bueno, lo más conocido, lo más sabido es el quiebre a partir de la devaluación de 2002 y esa modificación de las rentabilidades relativas que permitió un incentivo a aquellos sectores productores de bienes, en particular motorizados por una política de dólar caro, digamos, ¿no? Un tipo de cambio competitivo en algún sentido, y esa devaluación que permitió este crecimiento muy significativo que, digamos, en promedio entre 2002 y 2008 alcanza el 10,8% anual. Un segundo periodo con un año de estancamiento que es 2009, que va de 2008 a 2011, que pese a ese año de estancamiento igual alcanza un crecimiento del 8,7% anual, que tiene que ver con unos extraordinarios años como fue 2010 y 2011, y ya no basado tanto en un dólar caro, sino en lo que con Martín en algún artículo dimos a conocer como estas medidas heterodoxas y novedosas, que esencialmente tendieron mucho más a superar problemas de corto plazo, coyunturales, que a plantear una estrategia sustitutiva o productiva que alterara las condiciones hasta ese momento. Pero, sin embargo, se identifica un crecimiento importante de la producción en esos 2 años, sobre todo, y en el promedio una tasa para nada desdeñable del 8,7% anual. En 2012 aparece el año de los problemas, o tal vez uno podría identificar fines del 2011, y aparece la restricción externa. Una restricción externa distinta a la de otros momentos, a la de otros periodos, no ya por el clásico proceso de stop and go, ni tampoco por una crisis al estilo de endeudamiento como la de los 80 y los 90, pero una problemática vigente que es la de la escasez de divisas. Y eso se ve además en un magro crecimiento de nada, digamos, 0,8% entre 2011 y 2014, y si uno toma los datos de 2015 creo que incluso son para abajo, así que empeorarían eso. Por eso un poco lo que nosotros, mi propuesta de la exposición es analizar qué fue lo que pasó en el sector externo más en general, qué pasó con las exportaciones, con las importaciones y con el saldo comercial, con 2 categorías de análisis, digamos, una, un análisis sectorial, y la otra, un análisis por destino de las exportaciones y origen de las importaciones. La siguiente. Bueno, en esta filmina, digamos, lo que uno ve es cierto deterioro de las variables. Hay 2 indicadores que son muy interesantes, que es el coeficiente de exportaciones
qué de lo que se produce son exportaciones industriales, siempre acá estamos focalizándonos en la industria, y lo que vemos es que de un porcentaje auspicioso de inicios del periodo kirchnerista en 2002 de 28,7%, fue cayendo casi ininterrumpidamente hasta llegar a su nivel más bajo en 2013 del 22,8%. Se recupera un poquito en 2014, pero no tanto por la caída, más por la caída del producto industrial que por un aumento de las exportaciones. Esto habla de una tendencia decreciente de las exportaciones que uno podría poner entre algunos de los factores explicativos, sin duda el encarecimiento de la producción local, el estancamiento de Brasil socio de la Argentina, y por otra parte también alguna hipótesis que se puede esbozar que tiene que ver con la crisis de los países centrales y con ciertos intentos de reindustrialización por parte de las potencias europeas y de Estados Unidos que dan como consecuencia una especie de sobrante de productos industriales en el mundo que a algún lado hay que reorientarlos, y digamos, Argentina se vio muy, cuando nosotros veamos el caso de China, ¿no? Adelante un poco, es un caso muy ilustrativo de esta cuestión. Bueno, y viendo solo entre 2011 y 2014 la caída de 9.000 millones de dólares en las exportaciones. ¿Qué pasa por el lado de las importaciones? Bueno, este indicador también es muy interesante, que tiene que ver con las importaciones sobre el consumo aparente. ¿Qué de lo que se consume en la Argentina es efectivamente importado? Y nosotros vemos también un deterioro en cierto punto de este indicador que va de 15,5 en 2002 en plena crisis a 27,9. Digamos, y un poco la hipótesis que uno puede evaluar de esto es esta caída de las importaciones, incluso en los primeros años no se debió tanto a un proceso sustitutivo de decir esto que se importaba ahora paso a producirlo localmente, sino más bien a una caída de las importaciones propias vinculadas a una caída del ingreso. Digamos, en cuanto se recuperó el ingreso, también se recuperaron esas importaciones en relación al consumo aparente. Bueno, la siguiente. Y acá arrancamos con un análisis sectorial, ¿no? En el análisis sectorial lo que vamos a intentar ver es, bueno, ¿qué fue lo que pasó con las exportaciones, importaciones y saldo comercial a nivel de la estructura sectorial? Y acá me parece que es la clave para pensar qué es lo que se hizo, qué es lo que falta hacer y qué es lo que se podría haber hecho que no se hizo, digamos. Y cuando uno analiza la estructura de las exportaciones, lo que se encuentra es con que las primeras 5 ramas, las ramas más exportadoras, se mantienen intactas entre 2002 y 2014, digamos, si uno toma 2007, 2011, 2014, y lo que ve es un incremento. ¿Qué quiero decir con esto? En 2002, las 5 principales ramas exportadoras explicaban el 81% de las exportaciones. Eso pasó a casi el 90%, un 89,8%. Es decir, se consolidó esa estructura exportadora. Esas 5 ramas principalmente exportadoras, que además el 50% lo explica una rama que es alimentos y bebidas, es decir, la rama en la que Argentina tiene ventajas comparativas, digamos, donde no hay mucho por hacer, bueno, explican el 50%, es más, fueron ganando participación. Vehículos, y acá digo una nota un poco al pie, uno dice, bueno, qué bien, exportamos un montón de autos, llegamos a exportar el 17% en estos años, esconde lo que todos ya ahora está mucho más sabido y es tapa de diarios y demás, que es un fuertísimo déficit, déficit de la balanza de pagos, digamos, uno, acá como está a nivel de la actividad incluye tanto la producción de autos finales, digamos, las terminales automotrices, como también las autopartes, el sector de neumáticos, por ejemplo, que son muy deficitarios y que es mucho lo que hay por saber, y además que se basa también en algunos promociones o regímenes especiales, como el caso de los autos. Entonces, lo que uno ve cuando estudia la evolución de la estructura de las exportaciones es una estructura muy estable e incluso profundizada. Ahora, ¿qué pasa por el lado de las importaciones? Y en las importaciones tampoco pasa algo muy distinto. Las 6 primeras ramas explican
el 70,2% de las importaciones totales, y lo que ve de vuelta es, se profundizó, digamos, lejos de uno, si pensara, bueno, una política sustitutiva, amplia, que incentive otro tipo de sectores, esto debería empezar como a alivianarse. Lejos de eso, lo que pasó es que se profundizó. 6 ramas que además, me adelanto a lo que viene en el próximo cuadro, son las ramas más deficitarias. Digo, estas ramas, que son las ramas importadoras, son las ramas que explican prácticamente el saldo comercial de la Argentina. Y acá hay algo que me adelanto, que me parece que es lo que va a hablar Rubén, o probablemente es tema de Rubén, que, bueno, en cualquier proceso sustitutivo uno esperaría que esta rama de maquinarias y equipos fuera en una primera etapa deficitario. ¿Por qué? Digamos, la necesidad de importar para dar un salto en la industrialización, eso no solo no parecería estar pasando, sino por el contrario, digamos, maquinarias y equipos que se producían en la Argentina empiezan a importarse en ese proceso que Martín muchas veces ha bautizado como de sustitución inversa, y que me parece que es clave para entender este proceso. Entonces, de vuelta, digamos, profundización de la estructura de las importaciones. Y, bueno, consolidación de este bloque importador. La siguiente, bueno, y en la siguiente lo que vemos es el saldo comercial, que un poco es lo que yo intento estudiar en la tesis doctoral, que es, pero bueno, ¿qué de estas, digamos, cuando uno ve, acá está, perdón, está ordenado de superavitarias a deficitarias. Fíjense, 2014 únicamente 3 ramas son superavitarias. Alimentos y bebidas, metales comunes, que básicamente es una empresa, y curtidos y terminaciones de cuero, que en realidad, cuando uno estudia más el sector en profundidad, lo que ve es que Argentina es superavitario porque exporta mucho cuero virgen, pero pierde muchas posibilidades de agregar valor. Entonces, ¿qué es lo que se encuentra? Bueno, una suerte de dualidad estructural que tiene, por un lado, poca dinámica en términos de exportaciones y poca capacidad sustitutiva en lo que tiene que ver con las importaciones. Ese combo da como resultado crecientes niveles de déficit. Fíjense, digamos, hasta 2007. 2007 es el primer año que somos deficitarios en términos del saldo comercial industrial, y a partir de ahí se incrementa, salvando 2009, que es un año, digamos, lo deberíamos dejar un poco de lado. Después se incrementa hasta llegar en 2013 a 9.000 millones de dólares, 2014 5.000 millones, igual acá en 2014 también los datos difieren entre lo que publica el INDEC y lo que publica el Banco Central. Pero bueno, la segunda cuestión, además de este deterioro del saldo comercial, tiene que ver con la divisa dependiente que se convierte Argentina, digamos. Argentina como necesita conseguir una divisa, y esa divisa está en manos de un sector exportador muy pequeño. Solo para que tengan un dato que me parece interesante, alrededor del 75% de las divisas industriales, digamos, son provistas por 100 empresas. Es decir, 100 grandes empresas proveen el 75% de las exportaciones industriales. Bueno, esto para mí es un poco el centro de la cuestión. A mí me gustaría terminar con 3 filminas más que tienen que ver con, bueno, qué fue lo que pasó con las exportaciones en términos de los países, digamos, quién nos compra y a quién le vendemos. Casi un cuarto de las exportaciones argentinas son provistas a Brasil. Fíjense lo que fue el aumento sistemático. Esto tiene que ver también con una apreciación de la moneda brasilera, y además después los siguientes países que son, digamos, también compradores de las industrias argentinas: Chile, Venezuela, Uruguay, digamos, buena parte de países latinoamericanos. 2 comentarios, uno tiene que ver con Canadá. Canadá aparece acá y a uno le suena un poco raro la hipótesis, o digamos,
con cierto conocimiento, esto tiene que ver con exportaciones mineras que figuran como exportaciones industriales y es más bien dudoso. Y el otro dato que puede ser interesante también es Estados Unidos pierde participación como receptor de las industrias argentinas. Hasta 2009 hasta 2008 se mantiene cerca del 10% y después pierde, probablemente en un intento más proteccionista. Bueno, la siguiente, que me parece que dice mucho más, es qué pasó con las importaciones, digamos. ¿A quiénes le importamos? Y sin duda el dato que salta a la vista es digamos. China pasa del 4% en 2012 de representar el 4% de las importaciones argentinas a representar el 17,3%. Y eso es en detrimento en parte de Brasil, digamos, que se mantiene estable pero que había crecido, y sobre todo de Estados Unidos también y otros países centrales, no el caso de Alemania, pero sí de Italia, digamos, cuando uno ve más en algunos sectores en particular, aparece el caso de bienes de capital, es muy evidente. Bueno, y entonces acá aparece, digamos, un par de comentarios acerca del fenómeno chino. Vamos a la última, perdón, y lo digo cuando analicemos los saldos comerciales. Bueno, resultado de todo esto, este cuadro lo que muestra son los 10 países con saldo comercial superavitario, digamos los 10 países más superavitarios para la Argentina, y los 10 países con los que tenemos mayor déficit comercial. Bueno, en cuanto a los primeros países superavitarios, Chile, Venezuela, Uruguay, Canadá, esto que los dijimos, Irán, llamativamente, Paraguay, Perú, etc. Y en los 10 países más deficitarios aparece China. China que tenemos un déficit con China industrial de casi 10.000 millones, que es lo mismo que el déficit industrial total de la Argentina, incluso un poquito más, por ejemplo para 2013. Estos datos están hasta 2013, no hasta 2014. Y alguna cuestión, digamos, más para prestar atención y para terminar, es, bueno, la urgencia por encontrar algún tipo de masa crítica de productos que Argentina pudiera colocar en una relación bilateral por demás desbalanceada. Digo, y también en ese sentido pensar alguna de las experiencias de China que tiene que ver, o dos cuestiones con las que uno podría tener en cuenta, que tiene que ver con el vínculo Estado-mercado, y otra, para nada menor, que tiene que ver con los condicionamientos de China al capital extranjero y a las inversiones extranjeras, digamos, que en Argentina me parece que es una cuenta pendiente incluso la ley de inversiones extranjeras, y mucho más. Pensar, que me parece que es lo que va a retomar Martín, bueno, cuáles tienen que ser las estrategias de Argentina para sustituir importaciones, para incrementar las exportaciones, y pensar cuáles son los sectores que hay que elegir, digamos, y me parece que ese es un tema de debate que no está en la agenda, no aparece, no figura, y por eso, bueno, también festejo estas jornadas. Muchas gracias. La última. Voy a hablar justamente desde el sector de proyectos de ingeniería de bienes de capital. Es un recorte del universo de fabricantes de bienes de capital, básicamente orientado a los productos no seriados, plantas llave en mano y equipos con diseño especiales. Básicamente esta Cámara representa unas 400 empresas de la Argentina, tiene cerca de 100 socios directos, entre activos y adherentes, y que emplean a 10.000 personas de manera directa. Son empresas básicamente pymes, aunque hay algunas que sobrepasan esa categoría. Sí, adelante. Y básicamente de capital nacional. Es un sector, el sector de bienes de capital en general ocupa 4% del PBI, el 6% del empleo. El sector del que estamos hablando es un sector no seriado, algo menor, especializado, como decía, en equipos no seriados. Es un sector que forma y demanda empleo de alta calificación, que tiene aproximadamente el doble de mano de obra por millón de pesos producidos que el promedio de la actividad industrial. Es
es un sector que retiene empleo porque es costoso en momentos de crisis y demanda con una tasa mayor al promedio en momentos de auge. Sí. Es un sector que aspira a la sustitución de importaciones. Entre los números que presentó María José, estaba implícito que el 60% de los bienes de capital que se consumen en la Argentina son de origen importado. Esto ha crecido a lo largo de toda esta década y a la vez es una oportunidad para este sector para crecer. En los trabajos que han hecho Martín y María José se identifica que hay una masa crítica de todas esas importaciones que son equipos que se fabrican en la Argentina, por lo tanto hay una oportunidad de reducir ese déficit y a la vez generar mayor producción y empleo en la Argentina de alta calificación. ¿Sí? Este sector, como decía, es de alto valor agregado tecnológico. Para tener una idea, un parque eólico de 1000 megawatts implica 1.500 millones de dólares en producción de equipos. Y la Argentina domina la tecnología. Es el único país del hemisferio sur que tiene tecnología eólica propia. Hay 2 empresas en Argentina con aerogeneradores homologados, certificados y entregando energía a la red. Lamentablemente, el grueso de los parques eólicos en Argentina, es muy pobre la actividad en Argentina, son equipos importados. Se da ese contraste. Sí. Con chapa de $1 por kilo se fabrican productos de $30 por kilo. Este es el valor agregado del sector en reactores catalíticos. Esto se exportó a Arabia Saudita, una refinería de Arabia Saudita. INVAP, turbinas Kaplan. La mayor exportación de tecnología industrial de la Argentina son estas 10 turbinas Kaplan a la represa de Tocoma en Venezuela. INVAP, la otra gran exportación de tecnología, reactor de investigación Australia. Son las 2 más grandes exportaciones industriales de Argentina. El sector que representa INVAP, aerosatelital y el área nuclear fundamentalmente, tiene futuro en la Argentina. El sector hidroeléctrico, a raíz de los acuerdos recientes con China, tiene sentencia de muerte. Nosotros hablamos que estas empresas son nodos inteligentes de las redes de valor. Como dominan el conocimiento aguas arriba y aguas abajo del producto que fabrican, actúan como enlace de las distintas cadenas de valor. Eso, además, optimiza el diseño en función de los recursos naturales de la Argentina. Son empresas, como decía, básicamente nacionales. Sí. Y nosotros rescatamos esto. El uso de la tecnología solo garantiza el saber cómo. La incorporación de tecnología importada nos da esta parte. El diseño, la creatividad, la aplicación de la ingeniería nos permite el dominio del saber por qué. Eso es lo que estamos defendiendo. Bueno, lo que decíamos antes, requerimiento de empleo, el doble que el promedio del sector manufacturero. Sí, adelante. Y ahora vamos a los problemas sectoriales. Los insumos metálicos en la Argentina impactan directamente la competitividad del sector. Esto está comparado a Argentina y Brasil contra el resto del mundo. Damos un 30% más caros en dólares. Esto está hecho para una chapa particular. Se puede extender al resto de los productos. ¿Sean fabricados en la Argentina o no? La Argentina tiene una estructura arancelaria que castiga el insumo, aunque no se fabrique en la Argentina, producto de la protección monopólica del sector siderúrgico. Sí, adelante. Bueno, producto de los estudios que están publicados, en los que ha dirigido Martín los equipos de trabajo, se ve el aumento de costos de la última década, donde el promedio de la industria está siempre por debajo de los índices de aumento de costos de sus proveedores de insumos, que en muchos casos a la vez son los compradores de los productos. Entonces, digamos, este sector industrial de bienes de capital queda estrangulado entre el aumento de los costos y la baja de los precios. Porque en general los bienes de capital tienden a bajar sus precios, no solo en competencia con China, sino también hoy con Europa y Estados Unidos. ¿Sí? Bueno, la estructura de financiamiento, también producto de los trabajos que hemos hecho, la Argentina, en lo que es la función crediticia, estamos muy por atrás de cualquier país con el que nos podamos comparar. Adelante. Se presta para el consumo, bastante menos para las pymes, mucho menos para los bienes de capital, pero esto no refleja todo el problema. En realidad,
la ausencia de financiamiento que hoy impacta en este sector de bienes de capital es la ausencia de financiamiento a la demanda. Este sector va atrás de la inversión tanto pública como privada. La Argentina, hace ya más de 20 años que perdió una entidad específica para el financiamiento de obras de infraestructura, con el viejo Banade, jamás se reconstituyó, y al no tener esa herramienta perdemos la posibilidad de que el financiamiento apalanque el desarrollo nacional. Caso paradigmático, las represas de Santa Cruz. A pesar de tener el dominio tecnológico, pero al no tener la herramienta financiera, las represas las van a terminar construyendo los chinos, nos vamos a endeudar en dólares por 5.000 millones de dólares, a una tasa del 6%, maravillosa, las tasas que se endeuda la Argentina, pero los 1.100 millones de dólares de equipo electrometalmecánico, que es el núcleo tecnológico, van a venir de China. Y el resto, mano de obra, 6.000 raciones de catering diarias que se van a pagar en pesos, el acero de construcción que se va a pagar en pesos porque se fabrica en la Argentina, el cemento que se va a pagar en pesos porque se fabrica en la Argentina. Eso nos vamos a endeudar en dólares para pagarlo simplemente por no tener una herramienta de financiamiento de ese tipo de inversiones. Bueno, el crecimiento del PBI de bienes de capital sobre el industrial y sobre el PBI general es significativo, sí, pero eso se ha hecho siempre con creciente componente importado, es decir, a partir de después de la devaluación del 2002 ha crecido el componente importado sobre el nacional, producto de que no se han hecho las reformas estructurales que hubieran permitido a la industria nacional tomar esa demanda que estaba presente. Y eso se ha dado en todos los rubros, no solo en este que es muy específico, sino en uno que tiene una escala mayor, por ejemplo, la maquinaria agrícola, ¿no? Adelante. Bueno, lo que mencionaba María José en la presentación, la emergencia de China pega fuertemente en este sector. Ya China dejó de ser un productor de commodities industriales y está llegando a los productos más elaborados. Hablé de las represas recién, se está negociando la quinta central nuclear con tecnología china, donde abandonaríamos el dominio tecnológico de las centrales tipo Candu, la energía del diseño canadiense, y nos volcaríamos al reactor de presión con tecnología china en la quinta central. Bueno, ya están al máximo nivel de valor agregado los chinos y eso pega fuerte en este sector. Entre los trabajos que ha encarado la Cámara y de que ha participado Martín Llor y su equipo, hemos identificado masa crítica, lo que le decíamos antes. Fácilmente 1.000 millones en un primer análisis, eso significa el 10% de las importaciones y el 15% de la facturación del sector, por lo tanto es significativo. Creemos que ahí hay material para trabajar, simplemente hay que trabajar en las reformas jurídico, normativas y legislativas. Adelante. Hoy hay mucha del andamiaje jurídico legal que administra este sector, con el cual se administra este sector, tiene la firma de Domingo Felipe Cabal. Eso aún no se revirtió, es notado. Bueno, como dice siempre Martín, no es una cuestión económica, es una cuestión política, es una decisión de política económica. Adelante, sí. Bueno, nosotros intentamos defender el trabajo calificado argentino, este sector tiene para ofrecer eso, atenuar la restricción externa, aumentar el valor agregado nacional y afirmar la soberanía tecnológica. Sí. Para eso es necesario una administración del comercio exterior con una visión industrialista y no fiscalista, la creación de una banca de fomento industrial, por lo que mencionaba antes, que financie las grandes obras de infraestructura. En los últimos años hubo mucho financiamiento al industrial PYME, incluso al fabricante de bienes de capital, Fonapyme, Fontar, muchas herramientas de la CEPYME, incluido los encajes bancarios que están obligados a prestar, pero eso no distingue en general entre producción nacional importada. Muere en el primer eslabón de la producción. Obviamente que es bueno financiar la actividad productiva, pero si no se busca generar los encadenamientos internos, digamos, se está perdiendo todo ese valor agregado. Bueno, y obviamente no se financian grandes proyectos de infraestructura. Y orientación del poder de compra estatal, digamos,
orientado hacia el desarrollo de la industria nacional, que busque generar esos encadenamientos que traccionen hacia adentro, digamos, hacia la industria nacional. Eso todavía está pendiente. ¿Sí? Mejora de la competitividad sectorial. El régimen de bienes de capital, como dije antes, básicamente está basado en los pilares que construyó Cavallo en el gobierno de la Alianza. Nosotros venimos pidiendo que se le dé certidumbre de ley, eso está a tiro de decreto y se renueva semestralmente, vencido. Por lo tanto, eso no da certidumbre a un sector como este que piensa en largo plazo, digamos. Los equipos demandan 1 o 2 años entre el diseño, la cotización y la construcción. Por lo tanto, es inviable tener una herramienta que se renueva vencida cada 6 meses. La eliminación de derechos de exportación. Todos los bienes industriales, en particular los bienes de capital, pagan derecho de exportación del 5%. Eso no lo hemos logrado revertir en todos estos años, lo impuso Duhalde en el 2002. Entendemos que se debe aumentar los reintegros de exportación, sobre todo los bienes de alto valor agregado. Históricamente el reintegro estaba en el 12%, hoy está en el 6%. Eso impactaría en la competitividad sin tocar el tipo de cambio. Y obviamente la reducción de aranceles de importación de insumos no producidos, que eso es lo que comentaba antes, que la protección monopólica del sector siderúrgico incluso le pone arancel a lo que ellos no producen. La cuestión tributaria, los bienes de capital tienen alícuota partida de IVA, es decir, el fabricante de bienes de capital compra sus insumos al 21% y está obligado a vender sus productos al 10,5%. Eso genera un crédito a su favor que es muy engorroso y difícil de recuperar. Esto también es otra medida que impuso Cavallo con la idea de promover la inversión. Esto en este sector en particular no se da porque los grandes inversores no ven el IVA como un problema, para ellos el IVA es transparente, entonces no generó el impacto en la inversión y genera una mochila donde hay muchas empresas con un equivalente a su facturación mensual retenida en este rubro. Eso genera que tengan que salir a endeudarse a tasas usurarias para compensar el capital de trabajo que no disponen. Bueno, los mecanismos de evolución y reintegro son altamente burocráticos y mediados por kioscos de corrupción. Eso, la verdad, no debería modificarse. Y bueno, la superposición de tributos es un reclamo general de todos los contribuyentes de la Argentina, en particular de los industriales. Muchas gracias. En términos de lo que fue el fomento industrial en la última década, me parece que la posconvertibilidad, digamos, me parece que quedó claro de las dos exposiciones que no hubo política industrial. Y ahí el corazón del fomento pasó en esta primera etapa hasta 2007-2008 por el tipo de cambio, en una segunda etapa por 2008 en adelante, algunos instrumentos novedosos, pero en las dos etapas lo que queda claro, por lo menos en la caracterización que hacemos nosotros, es una cierta importante sobredeterminación de la política de fomento a la consecución de ciertos equilibrios macroeconómicos básicos. Hubo en paralelo a eso, a esta lógica de la macro sobredeterminando la orientación del fomento industrial, una apuesta porque la redistribución del ingreso apalancara la demanda de productos industriales, una estrategia que uno puede decir típicamente de cierto sector del peronismo. Y lo otro se apeló, y Rubén mencionó mucho y muy interesante y lamentable, que los decretos del sector de bienes de capital y tantos otros sean firmados de la década de los 90, a instrumentos de asistencia horizontal, en muchos casos provenientes de la década de los 90. Ese es un aspecto importante. Los únicos dos grandes sectores industriales que tuvieron políticas específicas con un saldo notable y muy crítico, como planteó María José al principio en términos de restricción externa, han sido automotriz y la electrónica de consumo en Tierra del Fuego. Los efectos de este estilo de industrialización sobre la matriz productiva, la forma de la especialización y la inserción internacional, la dinámica de los procesos de concentración, centralización de capital en la industria respecto de los 90, marcan una profundización muy clara de estos aspectos críticos que habían caracterizado a la industria en la década de los 90. Por eso creo yo hay que tener
por lo menos yo la tengo, una lectura bastante crítica sobre esta tesis de la reindustrialización que anda dando vueltas desde un tiempo a esta parte. Me parece que cuando uno mira la primera gráfica de María José del crecimiento de la producción, es claro que Argentina creció y eso no está en discusión, lo mismo que si uno articula ese cuadro con algún análisis más del empleo, pero en la mirada más cualitativa, que es un poco el esfuerzo que siempre nosotros tratamos de hacer, la respuesta a la tesis de la industrialización arroja muchas más dudas, por lo menos para nosotros, que certezas. Lo cual implica empezar a discutir la reindustrialización, y me parece que acá estamos todos pensando en algo de eso, y a mí me parece que la reindustrialización o pensar la reindustrialización implica pensar tres grandes desafíos que me parece hay que incorporar a la reflexión. El primer desafío es político, que es encontrar al sujeto histórico que quiera reindustrializar a la Argentina, y ahí me parece que hay mucho para discutir, tanto en ciertos sectores empresarios como en el mundo del trabajo, o si este proceso de reindustrialización debería ser conducido por el Estado. La pregunta por el actor no puede formar parte, no puede estar ausente de una discusión sobre la reindustrialización. El segundo desafío es técnico, es a partir de los sectores que se escojan, que se pueda dar una discusión. Yo creo que lo que Rubén plantea y lo que Rubén históricamente viene planteando respecto al sector de bienes de capital, es imposible que no formara parte de una estrategia de reindustrialización, pero lo mismo vale para todo el complejo, lo que queda del complejo autopartista en el sector automotriz, para los productores, que hay muchos y que en algunos casos son muy competitivos, de componentes de la electrónica de consumo, y un nuevo sector que hay que darle visibilidad, creo yo, que es todo el parque proveedor potencial y real vinculado a la industria energética y a YPF en particular. Entonces, a mí me parece que el desafío técnico es qué sectores, qué instrumentos, pero lo que es claro, y me parece que es una de las grandes enseñanzas de la posconvertibilidad, con una macro favorable y con instrumentos de alcance horizontal, no alcanza ni mucho menos para pensar la reindustrialización. Entonces, al desafío por los actores, me parece que está este desafío que implica una discusión respecto de los parámetros técnicos de eso, y esos parámetros técnicos implican que los hacedores de política conozcan el mundo real, realmente existente, de los sectores que se quiera promover. Y esto choca, a mi juicio, con la tercera gran restricción que me parece que en este espacio del mundo académico es importante de plantear, que tiene que ver con los mapas conceptuales que ordenan la práctica estatal en el fomento a la industria. Y ahí me parece importante dar la discusión cuando uno lleva planteos como los de Rubén, pero de tantos otros sectores, de cómo hacer fomento industrial y de la necesidad de políticas selectivas, de políticas que partan de un reconocimiento genuino de las características de esos sectores, siempre se choca con lo mismo, que es con la tesis de la eficiencia. Entonces ahí me parece que hay un elemento a plantear. Tesis de la eficiencia que en los 90 Cavallo la defendió muy bien para sus intereses, por supuesto, de tipo ortodoxo, pero tesis de la eficiencia que lamentablemente también es bastante difundida y bastante hegemónica en el campo de los heterodoxos. Y ahí quería citar una frase de Julio Olivera que me parece brillante y que yo por lo menos la suscribo en su totalidad, de un libro del 77 donde Olivera nos dice: resulta evidente que quienes juzgan sobre la ineficiencia de nuestras industrias, comparando simplemente sus costos reales con los costos que prevalecen en otros países, aplican seguramente sin proponérselo principios de comercio colonial y no de comercio internacional. Entonces, ahí hay un tema que me parece que desde una facultad como esta y desde gente como nosotros estaría bueno empezar a discutir. ¿Cuáles son los parámetros por los cuales se va a catalogar a un sector como eficiente y, en la medida que sea eficiente, que amerita ser sujeto a una asistencia industrial a partir de fomentos, insisto, de tipo selectivo? La tesis de la eficiencia, esta idea de solo es eficiente aquello por lo cual la Argentina tiene ventajas comparativas, poco lo mencionó María José, y el dato del 50% de las exportaciones industriales en manos del sector alimenticio es demasiado elocuente respecto de esto que estamos planteando, es lo que ha hecho este postulado, insisto, defendido por estos sectores que se autoproclaman la heterodoxia hoy en el Ministerio de Economía, en el Ministerio de Industria, pero también
en el Ministerio de Ciencia y Tecnología, en parte en el Banco Nación, en el Banco Central, etcétera, que buena parte de la masa crítica que existe en la Argentina, que podrían nutrir procesos de sustitución de importaciones bien interesantes. El caso de bienes de capital es uno, pero en estudios que se han hecho muestra que también habría un potencial en automotriz y en autopartes, en todo lo que es los componentes o ciertos componentes de la electrónica de consumo, y ni hablar en todo lo que es la potencialidad de la sustitución de importaciones con la masa crítica que hay en la Argentina en el campo de los recursos energéticos vinculados a una YPF estatal. Me parece que ese es un elemento que hay que tener en cuenta, el desaprovechamiento de una masa crítica que, como dijo Rubén y María José también, no es solamente que hay producción nacional en estos rubros o en estos segmentos, sino que esa producción nacional en muchos casos hoy se está exportando. De modo que, incluso para los parámetros de la heterodoxia ortodoxa, es una industria que uno podría decir competitiva en la medida que coloca sus productos en el mercado mundial. Y el resultado es lo que se planteó, esta idea de la sustitución inversa. Acá no hubo en esta última década una reindustrialización como se plantea ligada a una sustitución virtuosa de importaciones, sino lo contrario. Una paradójica reindustrialización que terminó desembocando en la sustitución de mucha producción nacional exportadora y por lo tanto competitiva por parte de productos procedentes del exterior. El caso chino con bienes de capital me parece un tema que realmente asusta en cuanto a la magnitud del proceso, pero también a las perspectivas que abre de cara al futuro. Y como dijo Rubén, me parece importante marcar, discutir esto de la eficiencia, discutir esto de la restricción externa, no es tanto un problema técnico, sino que es un problema político, que tiene que ver con cómo hacemos para ahorrar divisas, porque si no ahorramos divisas, los dueños o los generadores de esas divisas van a tener siempre un poder de veto muy grande sobre la orientación de la política económica. Entonces, para terminar, a mí me parece que en una facultad como esta, pero en un espacio como el que nosotros o desde acá se está intentando construir, hay que empezar a animarse o tenemos que empezar a dar la discusión respecto de por qué seguir usando los parámetros ortodoxos de la eficiencia aun cuando el discurso que está muy en boga en estos días se autoproclame heterodoxo. En mi opinión, hasta tanto eso no lo logremos lograr, no podamos lograrlo, esto de empezar a pensar con otros parámetros de eficiencia, me parece que ahí difícilmente podamos pasar al nivel técnico de la discusión, o sea, qué sectores con qué instrumentos de alcance selectivo y en el marco de qué esquema macroeconómico, y mucho menos vamos a poder interpelar a la sociedad en términos de encontrar el actor social o el desafío de alcance más político. Lo que enseña la mayoría de las experiencias hoy exitosas de industrialización o relativamente exitosas de industrialización en una perspectiva de mediano y largo plazo también, es que esos países tiraron a la basura la tesis de la eficiencia para empezar a desarrollarse. Entonces me parece que hay una discusión académica que creo yo en esta facultad es realmente prácticamente inexistente, y me parece que eso en el campo de la economía hay que hacerse cargo, y hay un aval de las evidencias empíricas e históricas que muestran que aquellos países que se permitieron dar estas discusiones y a partir de esas discusiones empezar a elegir sectores e instrumentos selectivos, no por nada hoy son los países que están explicando buena parte de las importaciones de productos industriales que hace la Argentina. Entonces a mí me parece que hay un espacio que cubrir que es importante. Nada más. Bueno, yo seguiría escuchando, pero bueno, tengo que dar inicio nuevamente a las mesas hoy, así que bueno, cerramos aquí. Les agradezco a los tres.